Hola, me llamo Josué Monchan y soy escritor de videojuegos, diseñador narrativo, traductor de videojuegos y también de alguna serie de televisión y profesor de narrativa de videojuegos en varias universidades de cerca de Madrid y alguna otra tontería hago por ahí. Colaboro con la Jam mensual de ficción interactiva Sigi Berries y con la asociación Ars Games. Y se supone que hoy vengo a hablar de narrativa, pero no estoy muy seguro de hasta qué punto hablaré de narrativa o hablaré contra la narrativa. Porque la narrativa es muy potente, puede hacer muchísimas cosas y lo lleva demostrando milenios y milenios, y el videojuego ha recibido toda esa herencia de tantísimo tiempo, pero quizás se está volviendo un poquito restrictiva y tengamos que, ya no digo empezar a pensar, porque ya hay mucha gente que está pensando sobre eso, sino divulgar más todo ese nuevo conocimiento que se está teniendo sobre cómo los videojuegos pueden expresar emociones, cómo pueden contarnos cosas sin necesidad de usar la narrativa. Con todos ustedes, Josué Monchan, escritor y guionista de videojuegos. Qué guay que eso me aplauda cuando no he hecho nada, mejor, por si acaso, ¿no? Así eso ya me lo llevo a casa. Como pensaba que, como Antonio siempre tiene mucha charla, pensaba que se pasaría de tiempo, así que la mía se va a quedar un poco corta. Es culpa suya por haberse ceñido al tiempo que le han dado. ¡Oh! Ya está. Bien, yo voy a hablar de eso de allá, me llamo Monchan Josué, soy movier y de lo que quiero hablar es del problema. Bueno, antes que nada, joder, muchísimas gracias a Fundación Telefónica, a Dani, estoy tonto, por haberme invitado a esto para hablar de cine, porque ya está bien de que estemos siempre hablando de videojuegos, llevamos más de un siglo hablando de videojuegos y en cambio el cine es un arte nuevo que todavía tiene que encontrar su lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos encontrar ese lenguaje del cine independiente del videojuego. Como todos sabéis, esto es el primer E3 en París, 1986, cuando los hermanos Bushnell presentaron Pong. En esos momentos todavía no existía el lenguaje videolúdico tal como lo entendemos ahora. Y bueno, conoceréis todos la anécdota, ¿no? De que la gente todavía no entendía que era una pantalla, que era la interactuación. Y entonces cuando la pelota fue hacia aquí, toda la gente de aquí salió por la puerta, ¿no? Despavoridos, sin entender muy bien lo que estaba pasando. Ha pasado un siglo y hemos cambiado. Hemos conseguido entender cuál es el lenguaje del videojuego, sabemos en qué consiste la interacción y a partir de ahí hemos creado un montón, toda una gramática que hace que cuando empezamos a jugar a un videojuego ya demos muchas cosas por sentado. Eso no pasa cuando de repente, en los años 70 más o menos, nace el cine. En 1970 todavía no se sabe, ¿no?, exactamente cuál fue, hay mucha discusión académica sobre este tema. Entonces lo que hace, como no tiene un lenguaje propio, es heredar todo el lenguaje del videojuego. Eso tiene una parte buena, que es que por lo menos cuando tú no tienes palabras, si alguien te da palabras, pues puedes hablar. El problema es que no son tus palabras. Es la metáfora de intentar clavar un clavo con un... Perdón, clavar un tornillo con un martillo. O si, pues tú eres te dan, tú naces en el desierto del Kalahari y te dicen, pues ahora vas a hablar en Inuit. ¿Vale? Entonces tendrás un montón de palabras para la nieve, pero te faltarán un montón de palabras para la arena. Y eso es lo que nos falta en el cine, porque tenemos el lenguaje del videojuego condicionando todo lo que hacemos, ¿vale? Un mal ejemplo de cómo trasladar el lenguaje del cine al videojuego. Along with all your other equipment. Perdón, el lenguaje del videojuego. For once, when you return from the field. Oh, you'd be surprised the amount of wear and tear that goes on out there in the field. Anything else? Well, I won't keep you for more than an hour or so if you give me your undivided attention. We've installed some rather interesting modifications. You see this arm here? Now open the top and inside are your defense mechanism controls. Smoke screen, oil slick, rear bulletproof screen, and left and right front wing machine guns. Now this one I'm particularly keen about. You see the gear lever here? Now if you take the top off, you'll find a little red button. Whatever you do, don't touch it. Yeah, why not? Because you'll release this section of the roof and engage and fire the passenger ejector seat. Whoosh. Ejector seat? You're joking. I never joke about my work, 007. Patético, ¿verdad? Esto es de un nuevo detective que acaba de salir ahora. Bueno, tiene ya casi 4 años la película. No le doy mucha... Quieren hacer una saga. No creo que suceda porque no entienden cuál es el lenguaje del cine. Y copian directamente
del lenguaje del videojuego. Aquí hemos podido ver cómo al personaje, James Bond, otro personaje que se llama Q, que ejerce de mentor, le explica cuáles son todos los cachivaches con los que va a poder cargarse a los malos en su momento. Esto es un tutorial. ¿Por qué o sea, en los videojuegos necesitamos tutoriales para saber por qué hacemos las cosas? En el cine no, los personajes ya saben por qué hacer las cosas y cuando el espectador, que no el jugador, vea cómo el personaje hace las cosas, va a entender cómo funcionan las cosas. No me lo tienes que explicar antes, ¿no? Esto es una mala adaptación del lenguaje videolúdico al lenguaje del cine y es una de esas grandes remoras que tenemos. Ahora vamos a ver lo contrario, un buen ejemplo que hace muy poquito, aún más actual que Goldfinger. Bien, bueno, magnífico como esta... Vale. Bueno. ¡Ay! 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 Ya lo estoy haciendo todo al revés, claro, es verdad. Vale. Bien. Cada vez que el personaje, que se llama Monsieur Hulot, desaparece, nosotros como espectadores empezamos a pensar por dónde va a salir. Y si os fijáis, el diseño de misiones de este nivel está perfectamente hecho para que cada vez nos sea un poquito más difícil adivinar por dónde vendrá y al final de todo nos sorprenda a lo bruto, pues nosotros pensamos que va a salir por aquí y en cambio sale por el otro lado, algo completamente inusitado, dificilísimo de acertar, ¿no? Es como el final boss de este nivel. En cambio, no hace la tontería que podría haber hecho de decirnos: averiguo por dónde va a salir Monsieur Hulot, que es parecido un poco a lo que nos estaba haciendo James Bond o a lo que podemos ver en un bodrio de película, se llama Ciudadano Kane. Él va de un tipo que se pasa toda la película preguntándose por qué otro tipo que se ha muerto ha dicho Rosebud antes de morirse, ¿no? Y cuando al final se descubre, que ni siquiera lo descubre el personaje, sino que te lo muestra la cámara ahí mal, te aparece esto en la pantalla. Luego lo conseguí, te has descubierto el significado de Rosebud. Pero si no he hecho nada, si yo estaba mirando, ¿sabes? El imbécil este de Orson Welles no entiende que el cine tiene un lenguaje propio y que no es un videojuego, que el espectador no es un jugador y que no está poniendo ahí de su parte exactamente lo mismo. Sí está poniendo, porque ya hemos visto en la película anterior, en el trocito anterior de Tati, que el espectador sí está anticipando lo que va a suceder en cada momento. Ha desaparecido, ¿por dónde va a aparecer? Eso hace que el espectador no sea pasivo. En cierta manera sí, es un poquito parecido al jugador, al antiguo jugador del videojuego, pero el papel es muy diferente y creo que lo podemos percibir. Bien, cada vez estamos intentando... Sí, el problema es que... O sea, ¿cuándo va a surgir, verdad, el Super Mario del cine? Eso es algo que todavía no llega, ¿no? Bien, esto lo dice Phil Fish, que es un director de cine. Dice: el cine es la forma definitiva de arte, es el medio más sofisticado, la suma de toda forma de expresión que ha existido. Es increíble. Y realmente es cierto, o sea, el cine es el arte total. ¿Por qué? Porque puede hacer todo lo que puede hacer el videojuego, pero mucho más, porque no tiene la rémora, no tiene el lastre de la interactividad. Por culpa de la interactividad, las obras videolúdicas no están acabadas. En cambio, en el cine sí podemos hacer obras acabadas, ¿vale? No tenemos que contar con un jugador gilipollas, ¿vale? Para que acabe nuestra obra y la transforme en una gilipollez, sino que podemos nosotros acabarlas bien, ¿vale? Porque somos más inteligentes que los jugadores.
Esto viene dado mucho porque el cine es narrativa, a diferencia del videojuego que no lo es. El videojuego no es narrativa, el videojuego es muchísimas cosas, el videojuego es simulación, el videojuego es interacción, pero no es narrativa. Le podemos poner narrativa si queremos, pero no es eso. Y sobre todo, hay una cosa que tenemos que tener muy clara y que nos he dicho suficientes veces, es que el cine es arte. ¿Vale? Que el videojuego es arte, lo sabemos desde hace un siglo, y a quién le importa eso. Pero el cine es arte, hay que decirlo más, como gilipollas. Pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y ya podéis aplaudir.